bendiciones a todos ustedes de la familia Trinity House of Hope en español. Es un privilegio enorme para nosotros el hecho de estar aquí, que usted nos permita en esta tarde entrar dentro de sus casas para compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón. En este domingo, donde en casi todos los países del mundo, la gente está completamente parada para celebrar la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es curioso que aún en países que no proclaman la fe cristiana, pero ellos están en este momento de alguna manera, están celebrando aún sin entender lo que es la salvación, pero están celebrando este día tan importante, que yo hasta siempre digo que tal vez sería o es el día más importante para nosotros que profesamos la fe en el Dios Creador y en la persona de Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Quiero empezar dando gracias a Dios. Doy gracias a Dios por su vida, doy gracias a Dios por cada familia. Doy gracias a Dios por nuestros pastores, doy gracias a Dios por la vida del pastor Carlos Lana, de su esposa, del pastor Juan José, de su esposa Marelby. Doy gracias a Dios por la vida de Jair, Rebeca y Abimelech, que han estado cada domingo trayéndonos la palabra de Dios y llevándonos a adorar y a glorificar al Señor en nuestros servicios online. Muchas gracias también al día de hoy que nos ayuda con la adoración y la alabanza. Muchas gracias a nuestros guerreros de Trinity en español y de Trinity también en portugués, que nos ayudan con la alabanza y la adoración. Estoy hablando de Abner, de Stephanie y de Mateus. Muchas gracias y que Dios bendiga a todos ustedes. En esta tarde, me gustaría que usted viniera conmigo en la palabra de Dios. Y la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, yo quiero leer primeramente un versículo para arrancarnos y orarnos, pero después vamos a estar compartiendo también otros versículos. Primer versículo que quiero leer con usted, y este es el versículo base de nuestra meditación en esta tarde, se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22 y el versículo 7. Y leemos y dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Ha llegado el día. ¿Cuántos de ustedes han tenido expectativa por un día específico de su vida? ¿Cuántos de ustedes han aguardado un día específico donde este día va a ser muy importante para tu vida? Mucha gente ha aguardado el día, por ejemplo, de casarse. Otros aguardan, por ejemplo, el día de tener un diploma de su carrera. Otros aguardan el día de tener su primer hijo. Otros aguardan el día de recibir una gran herencia. Pero hay mucha gente que han aguardado un día, y la palabra de Dios está diciendo, y en otras versiones dice: finalmente ha llegado el día. Y en esta tarde yo quiero llevarte a meditar qué día es este que está hablando el doctor Lucas con nosotros. ¿De qué día está hablando? ¿De qué cordero está hablando cuando él dice que era necesario? Y yo quiero que usted venga conmigo en esta palabra que dice: era necesario sacrificar el cordero. ¿Por qué era necesario sacrificar el cordero? ¿De qué cordero está hablando? ¿Cómo era este cordero? ¿En qué tiempo debería ser sacrificado este cordero?
El cordero, dice la palabra de Dios, que se trataba de un cordero primogénito, de un cordero de un año, de un cordero sin mancha. Se trataba del mejor cordero del rebaño. El sacrificio debería ser perfecto. Y la palabra perfecto, por sí sola, habla de algo muy interesante. Porque la palabra perfecto quiere decir sin defecto alguno. Sin defecto alguno. Esta palabra por sí sola basta para definirla. El cordero tenía que ser un cordero sin defecto alguno. La cuestión de la perfección del cordero, mis hermanos, estaba en las puertas de las casas. Las casas tenían que ser marcadas con la sangre, y aquí yo paro para decirte algo que algunos estudiosos de la Biblia llegan a la conclusión que esta marca de la sangre del cordero era una marca que tenía una cruz. Se hacía una cruz para marcar los dinteles de las puertas y para marcar también los umbrales de las puertas. Pero lo más importante es que la perfección del cordero estaba en esta marca. Porque aunque la marca estaba en las puertas, no podía ser cualquier marca. La marca que estaba en la puerta era una marca que iba a ser reconocida por el propio Dios, que en aquel día a la medianoche iba a entrar en las casas de todo el Egipto. ¿Y cuál era entonces la diferencia? La diferencia de la casa de los egipcios para la casa del pueblo de Dios estaba en la marca en la puerta. O sea, que el espíritu de muerte entraría en las casas que no tuvieran la marca. Solo Dios y solo el pueblo de Dios sabía. Dios solo revela secretos para su pueblo. Que no es pueblo de Dios, no necesita de revelación de secretos de Dios. Y era un secreto que había entre Dios y su pueblo en aquel día. Y solamente el pueblo de Dios sabía, solamente el pueblo de Dios tuvo las casas marcadas, y solamente el pueblo de Dios fue protegido de la muerte en aquel día. Éxodo 12, versículo 12 al 14 nos dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses del Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetua lo celebraréis. Es curioso porque esto nos dice que era una situación de Dios con su pueblo específicamente, pero también era una situación del Dios, el autor de nuestra fe, el Dios creador, el arquitecto de nuestra salvación. Era también una situación de Dios con los dioses del Egipto. Aquí queda muy claro en el versículo 13. Y la Biblia dice que en el día de 10 el cordero debería ser separado. En el día 14 el cordero debería ser inmolado. Y con la sangre deberían ser marcadas las puertas. Se trataba de la libertad del pueblo de Dios. Se trataba de la libertad de este pueblo que estaba esclavizado por 400 años en Egipto. Se trataba de la libertad de este pueblo que por 400 años ellos habían sido humillados en Egipto.
Por 400 años este pueblo comió el peor de la tierra. Por 400 años este pueblo vio los egipcios comiendo lo mejor y ellos lo peor. Por 400 años este pueblo, que era el pueblo de Dios, vivió completamente de las limosnas de Egipto. De las limosnas del Egipto. Por 400 años este pueblo solo tuvo derecho a una casa fea, horrible, sin conforto y poca comida. Por 400 años este pueblo vivió en miseria. Por 400 años aquel pueblo vivió en escasez, en humillación y en vergüenza y en sufrimiento. Ahora era llegado este día. Pero Dios estaba viendo todo el sufrimiento de su pueblo. Déjame decirte algo para usted que me escucha en esta tarde. Toda lágrima que el pueblo de Dios lloró por 400 años en el Egipto no cayó por tierra ni siquiera una gota de lágrima, porque Dios vio todo el sufrimiento de su pueblo. Por 400 años cada lloro, por 400 años cada noche que el pueblo perdió, intentando buscar una manera de salir de aquella situación, Dios estaba viendo todo. Y si tú no me crees, lees conmigo por favor la palabra de Dios en Éxodo 3, versículos 7 y 8, que dice: dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Dios estaba viendo todo. Pero déjame decirte que aún siendo el cordero el perfecto, aún siendo el cordero sin mancha, aún siendo el mejor del rebaño, aquel cordero que era sacrificado, y nosotros vemos esto en toda la extensión del Viejo Testamento, el cordero, por ser solamente un animal, no tenía la perfección total. No tenía la perfección total. Y aquel cordero sacrificado, él llevaba a la persona que sacrificaba a cumplir la ley de cada pecado, pero quedaba dentro de su corazón una expectativa de que no había sido perdonado. Y la cuestión no estaba en el corazón del pecador, pero la cuestión estaba en la imperfección y la incapacidad de un animal de perdonar pecados. Y el autor de Hebreos explica esto cuando Hebreos 10, versículo 4 nos dice: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por tanto, el sacrificio era defectuoso. El sacrificio era ineficaz porque tenía que repetirse a cada año. El sacrificio no tenía la fuerza verdadera de perdonar pecados. Era un sacrificio indirecto porque era hecho por un sacerdote. Era un sacrificio imperfecto porque se trataba de un animal. Porque el foco del sacrificio en toda la extensión del Viejo Testamento, el foco del sacrificio era el pecado, no era el pecador. Por esto entonces nosotros entendemos que el pecador, aunque cumplía todo, ele tenía siempre la expectación de que algo más tenía que pasar para que fuera completamente perdonado. Por esto, el cordero que era sacrificado no podía liberar a nadie de su pecado. Después del sacrificio siempre se quedaba entonces este clamor en el corazón de cada pecador, porque ellos querían de verdad ser perdonados. Ahora,
En esta tarde nosotros no estamos hablando de la fuerza perdonadora de este cordero. En la noche, aquella noche, no se trataba de perdón de pecados. En aquella noche se trataba de que las puertas estuvieron marcadas para librarse de la muerte. Entonces, nosotros vemos, y el autor de Hebreos nos explica exactamente por qué era necesario que vendiera otro cordero, un cordero de verdad que pudiera librar a todos de esta situación de pecado que había en los corazones de cada persona. No solamente en los corazones, pero también en el alma y en el espíritu de cada persona. Por esto era necesario un cordero que resolviera de una vez por todas este dilemas. Y entonces capítulo 10 del autor de Hebreo nos explica diciendo, versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí, yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Fue el propio Cordero que dijo. El propio Cordero dice, yo vengo. Fue él que quiso venir. Fue el Cordero propio por su voluntad propia que quiso ser sacrificado. Pero no un sacrificio cualquiera, pero un sacrificio exactamente como se necesitaba, de acuerdo a la palabra de Dios en Hebreos 9, 11 al 14, al cual yo te invito a que lea en tu casa. Y así entonces, con este sacrificio perfecto del Cordero perfecto, se acababa el viejo pacto y empezaba el nuevo pacto. Con el sacrificio del Cordero perfecto, que viene por voluntad propia, que viene voluntariamente, el viejo que era incapaz da lugar al nuevo que es capaz. El viejo que era ineficaz da lugar a uno que es eficaz. El viejo que era ordinario da lugar a uno que es extraordinario. El viejo que era natural da lugar a uno que es sobrenatural. El viejo que era de la tierra da lugar ahora a uno nuevo que es del cielo. Y lo mejor de todo, y para mí esto es lo mejor. Lo mejor de todo es que el viejo que era obligatorio da lugar a uno que es voluntario. Es voluntario. ¿Entiendes ahora por qué empezamos con Lucas 10? Con Lucas diciendo, versículo 7, que dice, ha llegado el día. Ha llegado el día. Este día era que el verdadero cordero debería ser sacrificado. Juan el Bautista, ele define a este cordero cuando ele ve, y la palabra de Dios en Juan 1, versículo 29, dice, el siguiente día Juan vio a Jesús que venía a él, y él dijo, he aquí, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Apocalipsis, Juan dice también sobre este cordero y dice que él fue muerto desde antes de la fundación. Pero el doctor Lucas nos informa aún en una revelación asombrosa. En una revelación asombrosa, el Evangelio de Lucas 22, 15 dice, el propio cordero diciendo ahora, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El propio cordero.
El propio Cordero que viene voluntariamente, Él tenía este anhelo en su corazón. Mientras usted y yo soñamos con tantas cosas, el sueño más grande del Cordero era ir a la cruz. La iglesia necesita entender que este Cordero fue voluntariamente. Él no fue a la cruz simplemente porque Pedro lo negó. Jesucristo no fue a la cruz, iglesia, simplemente porque Judas lo traicionó. Él no fue a la cruz porque alguien lo condenó. Mucho menos Él murió en la cruz porque alguien lo mató. Fue Él quien sirvió. Fue Él quien murió por voluntad propia. Así que todo esto aconteció para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas. Pero la cruz no ha sido un acaso en la vida de Jesucristo, ni tampoco una anormalidad, y mucho menos una mera formalidad. La cruz ha sido una enormidad. No sé si existe esta palabra en español, pero si no existe la estoy inventando ahora. La cruz ha sido una enormidad en la vida de Jesucristo. Antes de pasar por todo aquello, Él solo quería algo muy sencillo, muy simple. Él quería comer con sus discípulos la Pascua. Él quería estar con sus discípulos al momento de la Pascua. Y Juan, escribiendo en su evangelio, en el texto más famoso de la Biblia, él dice que Dios amó al mundo de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Todo aquel que en él cree, pase al otro lado. ¿Por qué digo pase al otro lado? Porque el historiador Flavio Josefo, él nos da un significado de la palabra Pascua muy interesante. Flavio Josefo, escribiendo en su obra La Antigüedad de los Judíos, tomo 1, página 99, él nos acrescenta algo hermoso a este significado al decir que palabra Pascua significa el paso al otro lado. El paso al otro lado. ¿Por qué él dice esto? Porque en aquel día Dios nos pasó al otro lado. Todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Todo aquel que en él cree es pasado al otro lado. Todo aquel que en él cree es pasado de muerte a vida. Todo aquel que en él cree es pasado de tierra al cielo. Todo aquel que en él cree es pasado de impuro a santo. Todo aquel que en él cree es pasado del viejo pacto al nuevo pacto. Por esto es pasar al otro lado. Jesucristo podría no haber ido a la cruz. Él podía haber escogido no ir a la cruz, pero él decidió ir a la cruz. Y déjame decirte algo. Quiero que tú escuches. Si estás poniendo atención en la palabra de Dios en esta tarde, yo te pido doble atención en este momento. Él podría haber ido en otra dirección que no fuera la cruz. Pero déjame decirte que cuanto más para la cruz Él caminaba, más en mi dirección y en tu dirección Él andaba. La palabra de Dios nos garantiza esto. La pregunta que se hace es, ¿dónde el Hijo del Hombre encontró fuerzas para vivir este momento? La palabra de Dios nos registra también en Lucas. Así que estamos usando mucho Lucas en esta tarde, ¿verdad? La palabra de Dios en Lucas 22, 41 y 42, no vamos a leer todo, pero la palabra de Dios dice que Jesucristo, en sus últimas 12 horas de vida, Él se dirigió al Getsemaní. Jesucristo fue al Getsemaní. Y ahí en el Getsemaní, en el huerto del Getsemaní, Jesucristo vivió una de sus más grandes experiencias.
porque Él se agonizó al punto de que su sudor se transformó en gotas de sangre. La agonía de Jesucristo fue tan grande a punto de que pasara este fenómeno en el cuerpo de Jesús. El fenómeno que aconteció en el cuerpo de Jesús se llama la hematidrose. Es un fenómeno que acontece con el rompimiento de las venas o de las venas capilares. Es el rompimiento de estas venas y cuando ellas se rompen completamente, entonces se mezcla entonces la sangre con el sudor y así Jesucristo. ¿Pero por qué pasó esto? Me pregunté a mí mismo, ¿por qué? ¿Por qué Jesús se agonizó tanto al punto? Porque este fenómeno, si tú lo estudias, tú vas a entender que él solo puede acontecer en la vida de una persona que físicamente está completamente en una angustia extrema. Nosotros tenemos que entender esto. Porque Jesús fue ahí que Él encontró fuerzas. Pero en este momento, dice la palabra de Dios, que Jesucristo dijo al Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, pero la tuya. El más grande sufrimiento de Jesucristo, iglesia, no fue la traición. El más grande sufrimiento de Cristo, iglesia, no fue la negación. El más grande sufrimiento de Jesucristo, iglesia, no fue el dolor físico, mas fue la tentación de por un momento no ir a la cruz. Esto fue el más grande peso. Su actitud en las últimas horas de vida no fue la actitud que yo y usted podríamos tener. Porque déjame preguntarte una cosa. Si tú supieras que tiene 12 horas de vida, ¿qué harías tú? Si tú supieras que nada más te restan 12 horas de vida, ¿cuál sería tu actitud? ¿Llamaría a tu familia para hacer tu testamento? ¿Llamaría a alguna persona que tiene que arreglar sus cuentas con ella? ¿Llamaría a alguna persona para pedirle perdón? ¿Te agonizaría no conformándose con la muerte y poniendo la culpa en Dios? Jesucristo no hizo nada de esto. En las últimas 12 horas de vida de Jesús, Él sale del Getsemaní y camina con pasos largos hacia la cruz. Él sale del Getsemaní, donde Él es fortalecido por la fuerza del Padre, donde Él encontró en oración, porque la palabra de Dios dice que Jesucristo frecuentaba el Getsemaní con sus discípulos para orar. Él sale fortalecido del Getsemaní y camina a pasos largos para la cruz. Por esto, entonces que nosotros entendemos lo que dice la palabra de Dios en Juan 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Los amó hasta el fin. Y aquí yo quiero que tú entiendas algo impresionante. ¿Quién en sus últimas 12 horas de vida todavía encuentra tiempo para amar más a alguien que él ya amaba? Solo Jesucristo. Él lo hizo. Él pudo hacer. ¿Quién en sus últimas 12 horas de vida tiene un encuentro con su traidor y puede todavía lavar sus pies? Fue lo que hizo Jesucristo con los pies de Judas. Él fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque Él sabía. La cruz no fue una mera casualidad en la vida de Jesucristo. Él sabía lo que iba a pasar. Y aquí queda claro esto. Por esto, así Él lo hizo. Y para terminar en esta tarde, quiero terminar diciendo que por esto era necesario que el Cordero fuera inmolado
Y por esto llegó entonces el grande día donde Jesucristo iba a cumplir su más grande sueño, que era morir por mí y por usted. Usted que está dentro de su casa, en esta tarde, celebremos juntos la Pascua. Celebremos juntos la Pascua. Celebremos juntos la Pascua, porque este mismo Jesús, Él nos hizo una promesa de que Él iba a ir, pero Él iba a regresar también. Y cuando Él regrese, nuestras puertas ya no tendrán más que estar marcadas con la sangre, porque nosotros ya tenemos la marca, nosotros ya tenemos el sello del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios, Pablo escribiendo a Timoteo capítulo 2 versículo 19, Pablo explica esto. Cuando él dice esto, él dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los suyos. Muchas gracias por nos escuchar en esta tarde. Te pido que ahí en tu casa, tú puedes juntar toda tu familia en este momento, y así nosotros oramos para que esta palabra encuentre en tu corazón el lugar apropiado para la misma. Por esto pedimos, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra venga a cambiar nuestras vidas, para que entendamos de verdad el exacto tamaño de tu obra en la cruz. Celebramos juntos la Pascua y te damos gracias, Señor Jesucristo, porque fuiste a la cruz y venciste la muerte, y nosotros estamos aquí hoy y podemos declarar que tú vives en nuestro corazón y aguardamos tu regreso. Nos despedimos, y que el amor de Dios y la paz del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea sobre tu vida, tu casa, tu familia, hasta que Él regrese por nosotros. Amén.